como bien lo dice Santo Tomás de Aquino, la idea de los que dominico, la idea de los pecados capitales es que traen muchas cosas consigo. ¿Eso qué significa? Que si uno no es capaz de contenerlo, uno puede provocar daño. Y es muy importante que te des cuenta de que los pecados capitales no salen del aire. Es tu personalidad, son tus cosas. No minimices estas cosas. No le des poca importancia, porque pueden traer muchas cosas consigo si no eres capaz de conocerlo, controlarlo y poner tu espíritu, tu personalidad firme y fuerte, porque es tu propia naturaleza. ¿Okay? Quiero llamar mucho su atención a algo, y es que, como les he dicho, a cada vez que le hablo de un pecado, les digo, se ve mucho, y cuando les digo de una forma de vencerlo, les digo, es bien difícil. Y se dan cuenta, los pecados todos esos pecados de la esquinita de acá, son todas puras tentaciones. Son cosas que se nos presentan y dado a nuestra personalidad, nuestra forma de haber crecido, nuestro ser, son muy fáciles de caer. Como que en un momento te desenfocaste, te desconectaste y ¡fua!, te fuiste por la vía que no era. O sea, y es muy fácil caer en ese tipo de pecado, pero es difícil tratar de vencerlos. Y por eso uno tiene que tener presencia y uno tiene que decir y pensar en lo que uno va a hacer o lo que va a decir o lo que uno desea con las personas. Y cuando uno se da cuenta, uno tiene que obviamente encomendarse a Dios y decir, tengo que arreglar esto. Porque uno dice que los pecados son, cuando uno se enfrenta a un pecado es muy fácil caer. Se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Simplemente la tentación está presente. Gracias. Pero la tentación no es invencible. La tentación es durísima. Pues la tentación no es una bobería, quizás un pensamiento malo. La tentación es para ti. La tentación te va a dar donde te duele. Pero sí es posible, con la gracia de Dios, decir, sí, uno puede decir, no, yo no voy a caer en eso. Pero hay veces que uno tiene que decir, Dios mío, ayúdame porque la tentación es bien dura. Entonces, no es irresistible, vamos para adelante. Ahora las consecuencias del pecado. Okay. Las consecuencias del pecado tienen varias connotaciones. La primera personal. El hombre al pecar rompe la unión con Dios y de esta manera se rompe la armonía consigo mismo. Es importante, consigo mismo. La idea de alguna manera es que la palabra armonía nos muestra el plan de Dios. Armonía, unión, paz, alegría, como se había dicho en el inicio. Esa armonía consigo mismo, con los demás hombres y con la creación. Todo el mundo quiere ser feliz, como dice la canción. Y todo el mundo busca esa armonía que está en el plan de Dios. Entonces, lo que es curioso es que, me incluyo, todos buscamos fuera de Dios lo que Dios te está regalando, nosotros lo buscamos fuera de Dios. Entonces, esa armonía consigo mismo, con los demás hombres y con la creación. Vamos a empezar por cada una de ellas. Al romperse la armonía consigo mismo, el hombre daña su capacidad de amar y ser amado, vive en soledad, relaciones engañosas, incomprensión, desconfianza, agresividad, enfermedad y dolencias. Nosotros nos quedamos, estamos hablando al final del nivel anterior, del ciclo pasado. Ok, Dios nos ama muchísimo, pero si Dios nos ama tanto y nosotros nos ama el Señor del universo, entonces ¿por qué hay tanto daño? Ok, si tú rompes la armonía contigo mismo, tú no estás en paz, tú no eres capaz de hacer nada. Dice la carta del apóstol Santiago, el hombre internamente dividido será inconstante en todos sus caminos. Si tú internamente no tienes paz, todo lo que hagas lo vas a romper, no vas a terminar nada, vas a tener problemas con todo el mundo y vas a tener problemas contigo mismo. No vas a poder dormir y vas a tener millones de cosas. Porque tu capacidad de amar, de estar en paz y de amarte a ti mismo y de amar a los demás está rota. Esa capacidad de ser amado, como vimos en la película la semana pasada, el muchacho estaba viviendo la experiencia de la amiga de Caro Bultigua, del Papa, que lo estaba amando, pero él nunca podía sentirse más solo, porque no era capaz de dejarse amar. Entonces él se estaba haciendo daño a sí mismo, el pecado lo había dañado también. Las relaciones engañosas, uno trata de hacer millones, de llenar ese vacío que habla San Agustín, tratando de coger y de que ese amor lo llene. Fuera de Dios lo único que hace es engañarte, porque está buscando a una persona chupándolo. Yo quiero que tú me des. Y la persona, me ahogue. Que tú estás tratando de saciar algo que debería ser en paz y amor contigo mismo en otra persona. Y eso es extremadamente dañino. Entonces, la incomprensión. No, a mí nadie me comprende. Es que tú internamente no te comprendes, no sabes qué está pasando contigo mismo. Y lo que haces es culparlo. Agresividad. La agresividad, concretamente, es un daño a ti mismo.
Tú estás tratando de buscar una paz afuera que no eres capaz de hacer, entonces todo es un problema. Y enfermedad y dolencia, la enfermedad es básicamente desequilibrio. Tristemente, es una realidad. Las personas, como decía Hipócrates, si te faltan los médicos, que sean tu medicina tres cosas: una buena dieta, un buen ejercicio y un buen ánimo. Si tienes un buen ánimo, entonces tú vas a estar feliz, vas a estar contento, venga lo que venga, pero tú vas a tener eso que te va a lograr ser feliz y tener una buena salud. Estamos hablando de parte de la medicina. Griego. Consecuencias del pecado. Ya vimos el personal, pero es que tú no vives personalmente, tú vives también en sociedad, pero es un ser social. Individualismo. Si yo me alejo de los demás porque yo quiero hablar, es que la idea de individualismo es todo lo contrario. Las personas quieren ayudarte, pero tú lo que haces es encerrarte en ti mismo. Y quieres jalar, y yo quiero más para mí. En verdad deberías darte cuenta que el otro también quiere ayudarte. Pero como hay desconfianza, porque ni tú mismo te quieres, entonces lo que ya es más desconfiar, es más hablar para mí, es más seguridad. Generosidad. Y si yo, el que da lo que viene a pedir se queda. Entonces, si yo doy y después no recibo nada, entonces la opresión, déjame coger, oprimir al otro, hacerle daño, y así no puede hacerme daño a mí. El miedo que hablamos al inicio es puramente eso. La raíz de todos nuestros males es un miedo inmenso, un miedo de estar lejos del amor de Dios, del calorcito del amor de Dios. La injusticia, la opresión, la violencia, la guerra, la esclavitud, todas las desigualdades económicas y sociales, la miseria y el hambre sobre los otros, no es nada más que yo haciéndole daño al otro porque tengo miedo que me lo haga a mí. ¿Pero quién te metió en la cabeza que te va a hacer daño, chico? Es que yo siento tanto dolor en mi interior de no poder ser feliz, que a lo mejor yo asegurando poquito comida o haciendo un poquitico de placer para acá o utilizando al otro antes de que me haga daño a mí porque ya primero a 2 veces, ese tipo de ideas que nos han sembrado, o quizás teniendo más cosas o un mejor carro o mejores cosas, entonces yo ahí voy a poder ser feliz. No porque lo decimos nosotros, no porque Salomón, el rey Salomón, daba toda la idea de que él tenía ese nivel de cantidad de cosas, de poderlas pedir a Dios, y uno dice, no, Señor, que sea tu voluntad. Yo quiero estar en armonía contigo. Sí, saber en sintonía que estar bien con Dios y con uno te va a traer entonces toda la riqueza, toda la bendición y todas las cosas. Eso es muy importante. Ganando a Dios tenemos todo lo demás. Porque Dios lo que quiere es tu felicidad. No es que estás, como pensaba mucha gente en el mundo ameno. No, porque estás entregando tu vida, tu felicidad, una ideología, y después tú vas a ser feliz. Todo lo contrario. Si tú eres capaz de darte, es la base del amor. Tú eres capaz de abrir las puertas y dejar que el amor de Dios y el de los demás llegue. Entonces, cuando únicamente tú vas a ser feliz, la sociedad te dice todo lo contrario. Protégete, échale para atrás, ten cuidado. Es que la sociedad está enferma. Muchas veces nosotros tenemos patrones de gente que son tristes y que te están poniendo, yo soy rico y feliz. Es mentira. No compres cosas que te están tratando de decir que es mentira. ¿Cuántas veces tú has ido a su casa? ¿Cuántas veces tú has conversado con la persona que está diciendo que es feliz para descubrir su tristeza interior? Feliz es aquella persona que camina y te sonríe en la calle. Ese es feliz. Aunque tenga 30.000 problemas, pero él es feliz y por eso puede darlo. No, pero es que imagínate tú, es que no solamente es lo que yo puedo controlar. Obvio, perfecto. No, porque hay millones de terremotos en el mundo. Pero tú te has dado cuenta que hay un orden establecido en el cual el humano se inserta. Hay cosas que ocurren naturalmente y que nosotros vemos como daño. El orden de la naturaleza, el magma fluye y al momento tiene que explotar para arriba, se llama volcán. Eso es normal. Sin embargo, si nosotros hacemos sobrecalentamiento global, nosotros hacemos millones de cosas. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a la naturaleza que no reaccione? La desertificación y la sequía es una fuente perfecta de conocimiento de eso. La pérdida de las playas. El mundo hay que vivir. Okay. Todo lo que nosotros hacemos a la naturaleza tiene que de alguna manera de buscar su propio equilibrio. ¿Cómo le vas a pedir entonces que no haga un nivel de reacción? A estas alturas podemos saber que tanto por el pecado original como por nuestras acciones, por nuestras personalidades y las cosas que tenemos adentro, somos todos pecadores. Todos en algún momento u otro, por nuestra forma de ser, caemos en las tentaciones y terminamos pecando. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el principio, lo que nos destituyó de la gloria de Dios fue un pecado.
Y lo que nos continúa separando de Dios, destituyendo de su presencia y de ese paraíso que nos promete, sigue siendo el pecado. Eso es lo único que está entre nosotros. El pecado está en el medio y Dios está al otro lado con brazos abiertos diciéndonos, mira, no le hagas caso, échalo para un lado y llega donde mí. El pecado es parte de nuestra naturaleza. Y voy a hacer una dinámica de media cortita y parecerá media boba, pero me gustaría que todos se pusieran una estrellita encima de la mano izquierda. Sí, izquierda.